parcial. ¿Qué sería la que viene, no, la otra? El Exactamente, otro. Ok, el ok, ok. 23. 23 de septiembre es nuestro primer parcial, así que lo que entre la clase que viene, inclusive va a formar parte del contenido que se va a evaluar en el parcial. Digamos en ventaja, así que quizá terminamos 5 minutos antes. Estamos en horario. Recording in progress. Bueno, puse a grabar ya, así que estamos en horario y en condiciones de empezar. Vamos a continuar y finalizar el tema de metabolismo de los alimentos. Ya estuvimos viendo lo que fue toda la parte anatómica, estuvimos viendo también lo que fue digestión, absorción y metabolismo de hidratos de carbono. Hoy nos queda ver el tema de lo mismo, ¿sí? Digestión, absorción y metabolismo de proteínas y de lípidos. Y también vamos a hacer algunas vinculaciones con el ejercicio. Si bien, como dijimos en la primera clase, la mirada sobre todo va a estar puesta desde el lado y el ángulo de la salud, o desde una cierta normalidad, si quisiéramos decir, pero bueno, hay que tener en cuenta también que la mirada de ustedes tiene y va a tender a ser más desde el deporte. Por eso es que se considera esto y vamos a encarar o mencionar algunas cuestiones relacionadas. Entonces, veamos un poco lo que es, empecemos con proteínas. Como siempre, chicos, cualquier cosa, me paran, ¿eh? Tenemos que empezar por la digestión de proteínas. Que en este caso, la digestión de las proteínas va a comenzar recién en el estómago. ¿Por qué digo recién en el estómago? Y porque lo que era la digestión de los hidratos de carbono, si recuerdan como veíamos la clase pasada, comenzaba en la boca, ¿sí? Y se detenía en el estómago por lo que es la acidez del estómago. Bueno, en este caso es al contrario, comienza en el estómago y justamente por la acidez del estómago se activa una enzima digestiva que es la pepsina. Esta pepsina lo que hace es cómo actúa sobre las proteínas y las va a hidrolizar. ¿Qué era hidrolizar? Es como desarmarlas, ¿sí? El desdoblarlas a cadenas más cortas de péptidos. Recuerden, que esto ustedes igual lo saben de antes, ¿sí? Que la estructura era, lo más simple en las proteínas son los aminoácidos. Un conjunto de aminoácidos forma los péptidos, que los péptidos pueden ser o simples, y ahí es como se llama péptidos, o puede ser grupos de 2 péptidos o 3 péptidos, que serían dipéptidos y tripéptidos, y ya más complejo es la proteína, que está formada por péptidos que a su vez están formados por aminoácidos. Entonces, la digestión de las proteínas va a comenzar en el estómago por medio de la pepsina, y lo que va a hacer es hidrolizar a estas proteínas en cadenas cortas de péptidos. Más o menos lo que va a actuar la pepsina aquí va a hidrolizar un 15% más o menos de las proteínas ingeridas. El resto se va a hidrolizar en lo que es intestino delgado. En la primera parte, que era el duodeno, ahí es donde aparece otra enzima, que es la tripsina, y esa va a hidrolizar a las proteínas en tripéptidos, en dipéptidos y también en aminoácidos libres. Ahora, la digestión, ¿dónde se completa? Se completa en lo que es el borde cepillo de las células intestinales. ¿Se acuerdan, no? Que hace la clase anterior, exacto, habíamos visto
cómo eran las vellosidades intestinales, que a esas vellosidades se las conoce o se les dice también ribete en cepillo, que yo hacía como, habíamos visto una imagen que era como los dedos, ¿no? Bueno, ahí es donde se completa la digestión de las proteínas. ¿Qué pasa con esos péptidos que están circulando en intestino, ¿no? Que están circulando, que están ahí, que van a hacer su tránsito en lo que es el tubo digestivo? Una pequeña parte de esos péptidos puede pasar directamente a lo que es la célula intestinal. Pero, ¿cómo es directamente? Y es a través de un transportador, no es que simplemente pasa. Y lo que sí se ha visto es que a través de muchos estudios es que eh, por estos péptidos se absorben mucho más rápido que lo que son los aminoácidos libres. Razón por la cual, que incluso lo menciono aquí porque lo hablamos en el turno anterior, eh, es para tener en cuenta esto, que lo que son aminoácidos libres no se van a absorber tan rápido como si lo harían las proteínas que vienen siendo digeridas. ¿Por qué digo vienen siendo digeridas? Y porque existen suplementos que lo que hacen es vender, no es vender, el suplemento se trata de aminoácidos libres, que son los BCA, ¿sí? Los Branch Change Amino Acids. Bueno, eso de suplementos son capsulitas con aminoácidos libres. Pero bueno, estamos viendo aquí, lo han dicho muchos estudios, cuando los aminoácidos son presentados de esa manera, no se absorben tan rápido y no estarían teniendo el efecto que buscan. ¿Sí? Es mejor aportar una proteína entera y que sufra los procesos de digestión, que se la va a poder aprovechar mucho mejor. ¿Se entiende esta idea? Profe, ¿qué hago? Me compré 20 kilos de BCA. Bueno, revendelos, si no los tenés. El otro Si no, día, no los- el otro día me tiraste abajo el aceite de coco, ahora los BCA, estamos complicados. Estamos complicados. O estamos tirando abajo mitos que veo que, que los estás adjudicando todos, Seba. Y pasa que las redes sociales a mí me convencen. Bueno, buen tema. Hay que revisar a quienes está siguiendo. Pero bueno, nada, buenísimo que quedó claro. Si tienen aminoácidos, revéndanlos. En realidad no les van a servir para lo que están pensando que les van a servir. Va a ser mejor, si lo pensamos desde un suplemento, un whey protein, donde la proteína de todas maneras está entera, o directamente alimentos. Cualquiera de estas dos opciones van a poder aprovechar mejor el aporte de proteínas y de los aminoácidos que aportan esas proteínas. Profe, con respecto a Sí. la proteína y la isolada, el buen protein común y el isolado, ya que estamos en el tema, ¿me podrías aclarar cuál es la diferencia? Oh, hermosa pregunta. Es una cuestión, mira, no la tengo tan clara, porque en definitiva van a aportar de la misma manera, no es que vas a tener un beneficio más grande de uno que de otro. Pero no estoy muy seguro de la diferencia, es una cuestión de cómo está presentada. A ver, obviamente a nuestros ojos es polvo, ¿no? Porque digo, el whey protein está en polvito. Pero no quiero responderte de más porque no la tengo tan en claro de por qué el cambio de nombre, de si es proteína común o si es así isolada, como dice. En definitiva, los whey funcionan de la misma manera. En el sentido, digo, que no es que vas a tener un beneficio mucho más grande porque sea de una manera o de la otra. Perdón, pero no, es toda mi respuesta para este caso. Bueno, gracias igual. No, de nada. De hecho, no hice mucho, más que sincerarme en eso. Eh, Volviendo a la clase y al tema de esto de que estábamos en aminoácidos.
la mayoría de los aminoácidos y de los péptidos se van a absorber en lo que es intestino delgado, que hasta ahí lo veníamos diciendo. Esto sí va a suceder antes de llegar al final del yeyuno, sí que era la parte final del intestino delgado. Algunos de los aminoácidos van a permanecer en lo que son las células del epitelio intestinal y se van a utilizar ahí mismo en esas células. ¿Para qué? Para formar otras enzimas o incluso células nuevas. Si piensen que son células que están recambiando, como todas las del cuerpo, están en constante recambio. Lo que son aminoácidos y dipéptidos, como también los tripéptidos, se absorben por transporte activo. Y este transporte activo requiere de sodio y requiere de energía. Y por supuesto que si hablamos de transporte activo, hablamos que es mediado o se realiza por un transportador. Creo que vale la pena traer a colación la imagen que veíamos en la clase pasada, ¿sí? Donde mostrábamos el espacio extracelular por arriba, bueno, en esta imagen, ¿no? El espacio extracelular y el espacio intracelular. Y en esta etapa para la absorción, en este caso, de aminoácidos, o la interiorización de los aminoácidos de los péptidos y tripéptidos al espacio interior de la célula. ¿Cómo va a ser? Por este transporte que era en tres etapas. Primero me sale captura, pero no es que están capturando porque no están pescando en esta imagen, sino que están encontrándose. Entonces, mediante este encuentro, después se interioriza y finalmente pasa dentro de la célula, ¿sí? Este acople, esa era la palabra que estaba buscando y no me salía. ¿Qué sucede con estos transportadores? Bueno, tenemos 4 tipos de transportadores según cómo sean los aminoácidos. ¿Por qué según cómo sean los aminoácidos? Y bueno, porque los podemos diferenciar por el pH, ¿no? En esta característica va a haber un transporte para lo que son los aminoácidos neutros, ¿sí? Los que no llegan a ser ni aminoácidos ácidos ni aminoácidos alcalinos o básicos. Entonces, si hay uno para neutros, hay otro también para básicos, y por supuesto también uno para aminoácidos ácidos. Y uno especial para lo que es prolina e hidroxiprolina. Lo que tiene que los aminoácidos, una vez que están absorbidos, van a ir al hígado por la vena porta. Cuando hablemos de la vena porta o de vía portal, mejor dicho, vamos a estar hablando que los aminoácidos, en este caso, o del nutriente que estemos hablando, es que lo hace vía venosa, ¿sí? Porque recuerdan que habíamos mencionado que había un sistema que es paralelo, que agarra la sangre que no, o no llega a ser sangre, sino lo que no llega a entrar a la vía venosa, que era la linfa. Y después igualmente se termina juntando la sangre y formando parte de la sangre. Bueno, en el caso de los aminoácidos, van a ir hasta el hígado por vía venosa, luego de ser absorbidos. Y lo que tiene que los tripéptidos y los dipéptidos, una vez que estén hidrolizados, van a pasar a este torrente sanguíneo, para eso también, para llegar hasta ahí, hasta el hígado. Fíjense que venía llegando todo hasta el hígado, por lo cual vamos a enfatizar en que el hígado va a tener un rol fundamental. ¿Por qué? Porque va a sintetizar una mezcla equilibrada de aminoácidos, de diversos aminoácidos, no de todos, sino de una mezcla, y va a ser diversa según los requerimientos de proteína que tenga ese organismo. Esta mezcla equilibrada se lo conoce también cuando circula como pool de aminoácidos, ¿sí? Por eso hablamos de esta manera. ¿Por qué lo sintetiza así? Creo que lo vamos a responder a la brevedad. A ver, luego de que el hígado arma esta mezcla, ¿sí? La sintetiza, la libera al torrente sanguíneo como aminoácidos aminoácidos libres o como proteínas plasmáticas. Esto, lo que duran en sangre, estos aminoácidos, va a ser de 5 a 10 minutos. Y después desaparecen. Pero no es que
desaparecen y se van, sino que empieza a haber intercambio entre los distintos tejidos. Este intercambio hace que, sí, que desaparezcan, digamos, de los que originalmente estaban libres, pasan a estar formando parte de las células de otros tejidos. ¿Por qué hablamos de este pool de aminoácidos y por qué dura tan poco? Digamos, a diferencia de lo que por ahí sucede con hidratos de carbono, que puede lograrse una reserva, y que habíamos visto incluso que teníamos reserva en 2 lugares, que eran hígado y músculo. Bueno, las proteínas no pueden ser reservadas, porque contienen nitrógeno. El nitrógeno en exceso termina siendo tóxico para el organismo, ¿sí? Entonces, por esta razón, no hay una una reserva proteica o una reserva de proteínas, bajo ninguna manera, digamos. Esto es lo que sucede. Y este pool de aminoácidos que va a estar disponible, está disponible por muy poco tiempo. ¿Cómo se van a regular los niveles en sangre? Se va a hacer a través de lo que es el equilibrio entre la síntesis de proteínas y la degradación de las mismas. Está bueno de destacar que, digamos, el destino metabólico más importante que van a tener los aminoácidos va a ser la formación de proteínas específicas. Y acá es donde entran los que son las proteínas estructurales, y las que van a hacer o dar forma, las que son constituyentes de los músculos, ¿sí? La famosa función de proteína como ladrillo, ¿sí? Que va a dar estructura. Estas son las proteínas del tejido muscular. Y si no, también están otro tipo de proteínas que son las funcionales. Y acá es donde entran por ahí las enzimas, como veíamos antes, las digestivas, que son los mismos aminoácidos que son absorbidos, quedan dentro de la célula intestinal para después ser precursora de próximas enzimas. Bueno, los aminoácidos también van a ser precursores no solamente de este tipo de proteínas y estructurales y funcionales, sino también de neurotransmisores y de hormonas como las catecolaminas. ¿Se acuerdan que las vimos, no? Las catecolaminas, ¿se acuerdan cuáles eran? Pueden escribirlo también, lo vimos la clase pasada. O pueden decir, si no se acuerdan, está todo bien, no hay problema, pero díganme Perdón, algo. no escuché. Sí, les decía que, pues estamos hablando, viste, de los destinos de lo que son los aminoácidos, además de proteínas estructurales y funcionales, que podía ser de hormonas, y que una de ellas son las catecolaminas. Yo preguntaba si se acuerdan cuáles vimos como catecolaminas, de que lo La vimos en la clase adrenalina y anterior. la noradrenalina. Exactamente, exactamente. Esas mismas, se va muy bien. Entonces, como acá decía Seba, los aminoácidos van a ser precursores para neurotransmisores, para adrenalina, para noradrenalina, pero también van a ser precursores en la síntesis de creatina y de carnitina. Pasemos a ver un poco esto con el ejercicio, en relación... Uy, También bueno, me compré carnitina, profe. ¿compraste carnitina? Sí, sí. ¿Cómo están los influencers en vos? De esa no voy a decir nada, en principio, pero bueno, qué sé yo, Seba. Todas las cosas, me parece que vos estás comprando en mayorista para vender vos, más que para consumir. Eh, volviendo a lo que es ejercicio y proteínas, tener en cuenta que las proteínas no cumplen o no debieran o no están hechas para cumplir función de aporte energético. Sin embargo, pueden aportar hasta lo que es un 15% de la energía para el ejercicio. Ahora, tener en cuenta que esto sucede en condiciones cuando el glucógeno muscular empieza a disminuir. Ya cuando el aporte de hidratos de carbono no es el adecuado. Entonces,
si lo llevamos al momento de hacer el ejercicio, cuando el glucógeno muscular disminuye entre el 30 y un poco más del 50%, eso ya aumenta lo que es el catabolismo proteico, ¿sí? Y acá es donde hablamos de esta función estructural de las proteínas, ¿no? Esta función ladrillo. El catabolismo vendría a ser eso, esa ruptura de esa pared. Bueno, pared digo viendo la imagen, ¿no? Pero digamos, el desarmar esa pared de ladrillos. Tengan en cuenta que mientras se incremente la tasa de degradación proteica, se va a incrementar, mejor dicho, moderadamente durante el ejercicio. Pero cuando la actividad cesa, o sea, cuando se detiene el ejercicio, lo que se estimula, lo que se empieza a hacer, y de manera marcada, es la síntesis de proteínas. Por supuesto que esta regla se va a cumplir siempre y cuando la cantidad de hidratos de carbono consumida sea la adecuada. Y cuando me refiero hacia la adecuada, no me refiero a si están en exceso, porque si están en exceso la van a poder cumplir esa función. La cuestión es cuando es insuficiente, ¿sí? Si están en exceso los hidratos de carbono, no va a haber problema para esta función en cuanto a lo que es la síntesis proteica. Sí podrá haber otro tipo de problemas, que todo nutriente que aporte energía y que sea más allá de lo que se requiere, se va a terminar transformando o va a terminar formando parte de lo que es el tejido adiposo. Pero entonces la excepción esta la decimos cuando no solamente es inadecuada, sino cuando es insuficiente. Hay que tener en cuenta que lo que son los aminoácidos, habíamos dicho, sí, son 20, y el hígado los puede oxidar a la gran mayoría. Ahora, el músculo, no, el músculo solamente va a poder oxidar a 6 de los 20 aminoácidos. ¿Cuáles son los 6 aminoácidos que va a poder oxidar el músculo? La asparagina o asparragina, el aspartato, el glutamato y los aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada? La leucina, la isoleucina y la valina. Y estos tres últimos, o sea, isoleucina y valina, son los más abundantes, perdón, los tres, dije, ¿sí? Los tres aminoácidos de cadena ramificada son los que más abundan en músculo. Ahora, ya que mencionábamos los suplementos, si les digo, habrán visto por ahí en los tachos de whey protein que muchas veces resaltan que contienen a estos aminoácidos. ¿Y por qué los resaltan? Y bueno, por esto mismo, porque son los más abundantes en el músculo. Y además, lo que tiene también es que la leucina es la que tiene la tasa de oxidación más grande durante el ejercicio, digamos que es la que más se incrementa con el ejercicio. Esto también lo traigo a colación de una duda que había surgido en el turno tarde. Lo que son los aminoácidos que se utilizan durante el ejercicio van a venir de lo que son la degradación de las proteínas de los tejidos y principalmente de las del propio músculo. ¿Cuáles van a ser las proteínas del propio músculo que van a ser degradadas? La actina y la miosina van a contribuir en más de un 60% a esa degradación de proteínas tisulares. Y lo que va a hacer el ejercicio también es aumentar las pérdidas de proteínas por orina. ¿En qué medida? Y a mayor intensidad, mayor va a ser la pérdida. Por eso enfatizamos acá, o le ponemos más énfasis a lo que es el rol que tienen los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que habíamos visto, y esto lo vimos en una de las primeras clases cuando repasamos los macronutrientes? Una de las funciones o uno de los roles que van a tener los hidratos de carbono va a ser la de protección o de ahorradores de proteínas. Y cuando hablamos de esto nos referimos a estas proteínas musculares que la van a proteger
de esta degradación que va a suceder por el ejercicio. ¿Qué sucede en deportes de fuerza? Va a haber cambios en lo que es el tamaño del músculo, y esto va a ser resultado de la relación o de la diferencia entre la síntesis y la degradación de proteínas. Después de los ejercicios de fuerza, el medio hormonal va a estimular la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan que recién veíamos? Posterior al ejercicio, la síntesis se ve estimulada, siempre y cuando el aporte de hidrato de carbono sea suficiente. Lo que va a aumentar es la tasa de degradación también de las proteínas, ¿no? Tenemos las dos cosas, y esto va a ser menor si hay menor disponibilidad de energía y menor cantidad de aminoácidos post esfuerzo. Ahora, lo que tienen es que estos ejercicios de fuerza aumentan las proteínas miofibrilares. En deportes de resistencia, la oxidación de proteínas también se va a incrementar, y las necesidades pueden ser más altas van a ser más altas, mejor dicho, para reparar el daño que sea producto de esa actividad. Obviamente que esto va a ser mayor a mayor intensidad. Ahora, lo que sucede en los deportes de resistencia o en los ejercicios de resistencia es que la formación de proteínas es para la biogénesis mitocondrial. Hasta aquí con proteínas. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? No, profe, yo igual entré medio tarde. Ok, no hay problema, Agustín. Bueno, sigamos por lípidos entonces. Que vamos a empezar por digestión también. ¿Qué podemos decir de la digestión de los lípidos? Que va a empezar en la boca, al igual que que los hidratos de carbono. ¿Quién va a ser la enzima que propicie este inicio de la digestión de lípidos? La lipasa lingual. Pero la diferencia con los hidratos de carbono es que la digestión de los lípidos continúa en el estómago, cosa que en los hidratos no sucedía, en el estómago se detenía y después continuaba en el duodeno. Bueno, aquí empieza en la boca, continúa en el estómago por la lipasa gástrica. ¿Sí? Fíjense que al ser moléculas tan complejas, empiezan desde el inicio del tubo digestivo y se van continuando. Ahora, ¿qué hace la lipasa gástrica? Y entre la lipasa gástrica y la lingual van a hidrolizar a los ácidos grasos y van a, más que nada, hidrolizar a los que son los ácidos grasos saturados, ¿sí? Y de cadena corta y media. Estos son los que tienen hasta 10 carbonos. ¿Se acuerdan que de las cadenas veíamos el dibujito con todas las C y las uniones? Bueno, recuerden ese concepto de saturado, que era todos los carbonos unidos sin enlaces libres, digamos, y bueno, y de cadena corta por la cantidad de carbonos que tenga. Ahora, en intestino delgado se van a hidrolizar lo que son los aminoácidos de cadena larga. Y estos son los que van de 12 a 18 carbonos. En esta parte, acá en el intestino delgado, se empieza a estimular o se estimula lo que es la secreción de hormonas de las paredes intestinales. Pero recuerden que en duodeno, en segunda porción, veíamos que era la parte donde se recibe a la bilis y el jugo pancreático. El jugo pancreático va a tener una enzima que es la lipasa pancreática. Y la bilis no va a tener enzimas.
¿sí? Porque la bilis no está hecha de enzimas. O sea, las sales biliares no poseen enzimas. ¿Cuál va a ser la acción? La de romper esas gotitas de grasa para aumentar la superficie de contacto. ¿Por qué hablamos de romper gotitas de grasa? Y por qué, digamos, vamos a suponer, quedan en pelotitas las bolitas de lípidos, ¿no? Entonces, estas gotitas de lípidos, al romperse, la superficie de contacto con las sales biliares y con el jugo pancreático va a ser solamente la que esté de periferia. Lo que está adentro, digamos, no lo va a poder entrar en contacto. Al romperse en moléculas más chiquitas, en pequeñas pelotitas, esta superficie se va a terminar aumentando. Esa es un poco la función de las sales biliares, el romper esa forma inicial, ¿no? Y aumentar esta superficie de contacto para que puedan actuar las enzimas. Entonces aquí, con la acción de sales biliares, se terminan produciendo triglicéridos y ácidos grasos libres y glicerol. Piensen que un triglicérido es eso, es un glicerol y 3 ácidos grasos juntos. Por eso producen ácidos grasos libres y glicerol. Pero también los triglicéridos. Ahora, los ácidos grasos libres van a pasar a través de las microvellosidades a las células del epitelio intestinal. Lo que es la mucosa intestinal va a convertir a esos lípidos absorbidos en triglicéridos. Y ahí en las células intestinales se van como a empaquetar, ¿sí? Se van a juntar en una molécula más grande que se llama kilomicrón. El kilomicrón se va a liberar al torrente sanguíneo a través de la linfa. ¿Se acuerdan que decíamos? Este sistema de recolección paralelo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va a ir al hígado, que va a saltar el hígado, o va a saltar, que no va a pasar por el hígado, ¿sí? y que se va a liberar más adelante en el torrente sanguíneo. Digo más adelante porque el recorrido, si vamos desde abajo hacia arriba volviendo al corazón, está el hígado y la linfa no pasa a través del hígado. Ahora, de todas maneras, también va a haber igualmente algunos ácidos grasos que sí van a ir vía porta hasta el hígado. Lo que hay que tener en cuenta que lo que son los triglicéridos que se forman en el hígado van a ser empaquetados, o sea, van a ser constituyentes de unas proteínas que tienen menor densidad que los kilomicrones y que van a variar su densidad. Al ser proteínas con lípidos, el nombre es lipoproteínas. Y lo que les decía, van a variar su densidad, y estas lipoproteínas van a ser las que se vuelquen en sangre. ¿Cuáles son estas lipoproteínas? Y las LDL, los HDL y las LDL. Estas, si revisan algún análisis clínico que se hayan hecho más o menos recientemente, van a ver en la parte del hepatograma que está el contenido de HDL y de LDL. ¿Qué quiere decir HDL, LDL, LDL? Bueno, va a hablar directamente de la densidad de lípidos que tienen esas lipoproteínas. ¿Por qué VLDL? Y bueno, piensen que igual en general estos nombres vienen del inglés. Entonces VLDL son las de muy baja densidad de estos triglicéridos, de estos lípidos. ¿Por qué muy baja? Y es very low. Lo mismo con el HDL es high y las LDL es low density, sí, lipoprotein. Por eso es la L final. Entonces, en estas lipoproteínas tienen distinto contenido de ácidos grasos. Por eso de ahí va a estar dada su densidad y su nombre. Lo que es en absorción de lípidos, lo que son los triglicéridos de cadena media, son absorbidos directamente en el torrente circulatorio vía porta y sin necesidad de formar parte de los kilomicrones. Esperen que queda menos de un minuto, así que voy a frenar acá. Lo mismo la Recording grabación. stopped.
y ahora lo seguimos en el próximo enlace. Bueno. Así que, no olviden. Perdón, ahí puse mute porque había un ruido de fondo. Estamos hablando de lo que es absorción de ácidos grasos, de los lípidos. En realidad, ácidos grasos es una de las formas en cómo se absorben. Distinguimos entre la longitud de las cadenas, y lo que sí dijimos es que lo que son los triglicéridos de cadena media son absorbidos directamente a la sangre sin necesidad de que formen parte de los kilomicrones, que recuerden que estos iban por una vía paralela que era la linfa, y desde la linfa llegan al torrente sanguíneo. ¿Qué sucedía con esto? Era que no pasaban por el hígado. Ahora, lo que es la lipoproteína lipasa, ¿sí? Es una hormona que se produce en el tejido muscular, pero también se produce en la célula del tejido adiposo. La célula del tejido adiposo se llama adipocito, y lo que hace es liberarla a los capilares de la sangre, ¿sí? A los capilares sanguíneos. Lo que hace esta lipoproteína lipasa es liberar el ácido graso y el glicerol, o sea, rompe a los triglicéridos. Ahora, los ácidos grasos que son liberados por la lipoproteína lipasa son absorbidos por las células y tienen dos posibilidades: se pueden oxidar o se pueden reesterificar. ¿Qué significa reesterificar? Significa que van a constituir nuevamente o van a formar parte nuevamente de lo que son ácidos grasos o triglicéridos. Claro, triglicéridos, ¿no? Porque son ácidos grasos los que van a formar triglicéridos. Entonces, rearmado, vamos a decirle, de triglicéridos a partir de lo que son ácidos grasos libres, es como lo que se llama como resterificación o resterificar. Entonces, la lipoproteína lipasa lo que hace es eso, hace que libera los ácidos grasos para que sean absorbidas por las células, y estos lo que pueden hacer es oxidarse o reesterificarse dentro de la célula para formar nuevos triglicéridos. Ahora, el glicerol que es transportado va a ser transportado al hígado para poder convertirse en glucosa y hacer lo que sería gluconeogénesis. Y ya pasamos a hablar de lo que es el metabolismo de los lípidos, particularmente de la ruptura de las células de los lípidos y la lipólisis. Lo que sucede es que en la lipólisis los lípidos son transformados en ácidos grasos y en glicerol. ¿Para qué? Para cubrir lo que son las necesidades energéticas. Lo que son los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo también se van a hidrolizar a ácidos grasos y a glicerol, pero lo van a hacer por la lipasa hormona sensible, ¿sí? Que es otra hormona. Esta hormona, si la lipasa hormona sensible, está presente en la membrana celular de los adipocitos, ¿sí? Que son estas células adiposas.
¿Qué hace o cómo se activa la lipasa hormona sensible? Se activa por las catecolaminas, por el glucagón, por el cortisol y por la hormona del crecimiento. Y si hacemos hincapié en lo que son catecolaminas y glucagón, recuerden que cuando vimos la clase de hidratos de carbono, mencionamos que estas hormonas eran con el efecto contrario a la insulina. Sí que eran, por eso les decíamos hormonas contrarreguladoras. Bueno, estas hormonas que habíamos hablado de todo eh, el poder anabólico, por así decirlo, o el carácter anabólico que tenía la insulina. ¿Por qué decíamos eso? Decíamos, o lo dijimos incluso, porque no solamente nos favorecía la entrada de glucosa al músculo, sino que también detenía lo que era la degradación de los lípidos y promovía su síntesis. Y bueno, fíjense que las hormonas contrarias, ¿sí? Que tienen la acción contraria a la insulina respecto de lo que es el metabolismo en los hidratos de carbono, acá activan una hormona que va a favorecer la lisis de los lípidos. O sea, también esta hormona, la lipasa hormona sensible, en cierta forma va a estar actuando cuando no esté actuando la insulina. Por lo que podemos decir eso, esto mismo, ¿sí? Que la lipasa hormona sensible va a ser inhibida por la insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque las hormonas que son contrarreguladoras a la insulina, o sea, podríamos decir que las catecolaminas son hormonas de acción contraria en este sentido también. Son más catabólicas, ¿sí? Como si decíamos o rescatábamos a la insulina como hormona anabólica, podemos decir, o podríamos aventurarnos a decir que estas hormonas van a ser en cierta forma anabólicas. Perdón, catabólicas. Pero bueno, lo que es la lipasa hormona sensible se va a inhibir por la insulina, por la presencia de lactato y también por la presencia de cuerpos cetónicos. Ahora, lo que tiene la tasa de lipólisis es que va a ser muy dependiente de la activación de la lipasa hormona sensible. Y lo que es la generación de nuevos lípidos, o sea, la lipogénesis, va a estar hecha, va a ser a partir de unir ácidos grasos, que son los esterificados, con el glicerol para formar los triglicéridos o las grasas de reserva. Por eso recuerden, está en la génesis de lípidos, cuando hablamos de esterificación es esta unión. Por eso decíamos que un lípido que partió de una lipólisis, ¿no? Y estaba separado, cuando vuelve a formar parte de los triglicéridos, se habla de reesterificación. Pasemos entonces a lo que son los lípidos durante el ejercicio. Vamos a tener dos aspectos del metabolismo de grasas que van a ser muy importantes durante el ejercicio. ¿Cuáles son? Bueno, que la grasa solo se va a poder utilizar como fuente energética cuando sea o cuando las condiciones sean aeróbicas. Y como las células musculares almacenan una pequeña cantidad de triglicéridos, estos triglicéridos tienen que ser transportados hasta el músculo e introducidos en él para que puedan ser aprovechados por el músculo. Ahora, los que son los ácidos grasos que se oxidan en la mitocondria de la célula muscular van a provenir de diferentes lugares. ¿Cuáles son esos lugares? El mismo tejido adiposo, los triglicéridos que decíamos, esta pequeña reserva dentro de las células musculares, y los triglicéridos intramusculares, y los ácidos libres, los ácidos grasos que circulan libre por la sangre. En reposo, o sea, en una situación de reposo, la mayor parte de lo que son las necesidades energéticas van a estar provistas por estos ácidos libres que circulan en la sangre, ¿sí? Estos ácidos libres, estos ácidos grasos plasmáticos. El 70% de lo que son los ácidos grasos
libres y que son liberados del tejido adiposo van a terminar resterificados nuevamente a triglicéridos y el resto va a aparecer en plasma o puede aparecer en plasma y ahí ser utilizado para energía. Esto en situación de reposo. ¿Por qué? Porque en una situación de ejercicio o de actividad es totalmente distinto estos porcentajes. Durante el ejercicio, solamente 25% de esos ácidos grasos libres van a ser resterificados. Y así lo que va a suceder es que aumentan los triglicéridos que pueden ser utilizados por la célula muscular con fines energéticos. Durante el ejercicio, sigamos en esta etapa, digamos, lo que es entrenamiento aeróbico va a producir un aumento de los capilares sanguíneos que va a rodear o que rodean a las fibras musculares. Pero también va a producir otros cambios. ¿Para qué producen estos cambios? Este más los otros cambios que va a producir a nivel, a nivel celular, intracelular con las mitocondrias, va a ser aumentar, ¿sí? Va a aumentar el ejercicio la cantidad de mitocondrias, tanto en tamaño como en volumen. Y todo esto a fin de facilitar el intercambio, ¿sí? Entre la sangre y el músculo. Ahora, va a haber mayor actividad de estas enzimas cuando están actuando en lo que es el ciclo de Krebs o en la cadena respiratoria. Los músculos por supuesto que va a haber diferencias entre lo que son los músculos de las personas que están entrenadas de las que no lo están. Lo que son en los músculos de las personas entrenadas, el contenido de glucógeno, perdón que me ahogué, necesito toser y tomar agua. Perdón, me ahogué, tuve que frenar un segundo. Les decía entonces, lo que son músculos, los músculos de las personas entrenadas van a tener un contenido de glucógeno mayor, ¿sí? Lo que tienen en estas personas con mayor contenido de glucógeno de sus músculos por estar entrenadas, van a tener incrementada la capacidad de movilizar, ¿sí? De hacer este intercambio de las grasas entre músculo y torrente sanguíneo, pero también van a tener mayor capacidad de poder oxidar grasas. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, la fibra o la célula muscular va a estar más capilarizada, lo que va a favorecer mejor el intercambio sanguíneo y de nutrientes, y a la vez van a tener estas células mayor cantidad de mitocondrias, y cada mitocondria va a tener un mayor tamaño. Esto lo que hace es que se incremente la sensibilidad de las células adiposas a la adrenalina, que va a ser la que estimule la actividad de lo que era la lipasa hormona sensible. Ahora, durante lo que son esfuerzos de baja intensidad, la que es de disponibilidad de los ácidos grasos, va a ser similar en personas entrenadas y desentrenadas, pero lo que no va a ser similar es que la oxidación va a ser mucho mayor en lo que son las personas que ya tienen un cierto nivel de entrenamiento. Profe, pero esto que es intramuscular todo. Sí, sí, buena pregunta, Agustín. Esto, digamos, lo que decía del aumento de de la cantidad de mitocondrias es intramuscular. Lo que sí no es intramuscular es el aumento de la capilaridad de esas células. Pero digamos, lo que sí es intramuscular es esto, ¿sí? La oxidación va a ser más grande en personas entrenadas. O sea, personas que tengan
cierto nivel de entrenamiento van a tener una mejor capacidad de poder oxidar las grasas. Y esta oxidación se va a dar dentro de la célula. Y esto, ¿no? Ay, perdón, se escuchó cortado, no sé qué te hace decir. Digo, esto sanguíneo, el- el- el depósito de grasa que se está consumiendo en estos casos. Claro, son el de los ácidos grasos libres que circulan, viste, bueno, hay un pequeño contenido a nivel celular, pero va a necesitar nutrirse, digamos, de más de lo que está circulando en sangre. De todas maneras, toda la oxidación, ya sea que viene de la sangre o de lo que ya estaba dentro de la célula muscular, va a ser todo dentro de la célula. Es todo esta última parte del proceso que estamos viendo es intramuscular o intracelular. No sé si aclaré o confundí Agustín. No, está bien, no, porque bueno, no te quiero preguntar ahora porque capaz que decís cosas más adelante y te vuelvo a preguntar. Ok, me gusta entonces que no queramos que no quieras spoilear la clase. Bueno, tené la duda esa presente y vemos. Si no la vimos durante la clase, me lo preguntas al final. Dale, sí. Buenísimo. ¿Qué más sucede durante el ejercicio con los lípidos? Y bueno, lo que son los ácidos grasos libres, estos que están circulando en sangre y que son de cadena larga, para poder entrar dentro de la mitocondria, tienen que ser convertidos en un complejo llamado acil-CoA. ¿De qué se trata este complejo acil-CoA? Y bueno, es que para ingresar a la mitocondria, esos ácidos grasos necesitan un transportador. ¿Cuál va a ser ese transportador? ¿El CPT1 o el CAT1? ¿Qué significa CPT1? Y la ay, ¿cómo estoy hoy de dislexia hasta ahora? La carnitina palmitoltransferasa o la carnitina aciltransferasa. Este complejo de acil-CoA que va a incluir a estos dos transportadores son los que se necesitan para que el ácido graso entre a la mitocondria de la célula muscular. Ahora, lo que es la concentración de carnitina necesaria para que la enzima CAT1 alcance su velocidad promedio, digamos, de acción, o sea, su ritmo medio, es de 400 a 700 micromoles. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que es la concentración muscular normal ronda los 4000 micromoles. Por lo tanto, digamos, esto se satura con facilidad, ¿sí? Se satura al máximo de la capacidad en lo que es el transporte de ácidos grasos hacia la mitocondria. Ahora, distingamos un poco, digamos, lo que son los tipos de ejercicios para hablar de la oxidación de los lípidos. Y bueno, obviamente de las duraciones. Si hablamos de ejercicios aeróbicos, ¿sí? Pensemos en un ejercicio donde los primeros 30 minutos con una intensidad moderada a alta, el principal combustible para poder realizar ese ejercicio va a ser a raíz del glucógeno. Ahora, si después de los 30 minutos, ¿sí? Con intensidades moderadas a bajas, el principal combustible va a ser la grasa, pero las grasas o los lípidos, pero en este caso lo que cambió es la intensidad. Ahora, si la actividad física va a continuar a esta intensidad de moderada a baja, la cantidad de hidratos la cantidad de hidratos de carbono son suficientes, las grasas o los lípidos van a constituir lo que es el principal nutriente oxidado para proveer de energía para el músculo y que el músculo realice su trabajo. Ahora, hay un punto, ¿sí? Donde lo que es, cambia, ¿no? El principal combustible. Piensen que, creo que esto ya lo saben ustedes, ¿no? Pero, digamos, ante el ejercicio no es que hay un único combustible. Hay más de uno y van en distintas proporciones. En esta predominancia de combustible, ¿sí?
Cuando hay más grasas que hidratos de carbono, pero a medida que se aumenta la intensidad, disminuye la cantidad de aporte de grasas para aumentar la de hidratos de carbono, hasta que va a llegar un momento en donde se cruzan. Este punto de cruce es el que se conoce como crossover y que puede llegar a modificarse según el nivel de entrenamiento. ¿Por qué decimos que puede llegar a modificarse según el nivel de entrenamiento? Y porque lo que es la lipólisis en ejercicios de intensidad moderada va a aumentar hasta 3 veces respecto de la situación de reposo. Lo que es el volumen de consumo máximo de oxígeno va a ser importante para poder hablar o para poder definir lo que es esa tasa de oxidación de grasas. Cuando en deportistas es cercano al 75% de este volumen máximo de consumo de oxígeno, en personas no entrenadas o no deportistas, este porcentaje va a ser menor, van a rondar el 65%. ¿Sí? Y esto es por estos cambios que veíamos hace un ratito que produce el ejercicio. Si esto se entrena de manera suficiente y adecuada, va a producir los cambios fisiológicos para mover este porcentaje o este punto donde se daría el crossover. Cuando en sedentarios es el 65% aproximadamente, en deportistas o en personas físicamente activas, esto puede estar más cerca al 75%. Ahora, siempre y cuando hablando en intensidades moderadas a bajas, ¿no? Porque en intensidades mayores al 80% del volumen de consumo máximo de oxígeno, la contribución que hagan las grasas, y sí, va a ser baja. Ahí va a predominar el aporte de lo que son los hidratos de carbono. ¿Qué sucede en estas intensidades? Y bueno, de todas maneras, lo que es la concentración de ácidos grasos libres en plasma va a reducirse. Esto va a generar cierta acidez, lo que va a inhibir a la lipasa hormona sensible. Y lo que sucede también aquí es vasoconstricción, sigue este aumento de la presión por estrechamiento de lo que son las paredes de las arterias. Contracción sería, por eso es vasoconstricción. Creo que este gráfico puede servir para mostrar mejor este punto de crossover. Tenemos por el lado izquierdo de la pantalla el porcentaje de energía que aportarían los lípidos según lo que está acá abajo es la intensidad del ejercicio, ¿sí? Este volumen de consumo máximo de oxígeno. Y de este lado, el porcentaje de energía que aportan los hidratos de carbono según lo mismo, la intensidad del ejercicio. Fíjense como a bajas intensidades el predominio es de los lípidos y a altas intensidades el predominio es de los hidratos de carbono. Y el punto donde se cruzan, este punto de crossover, está aquí, que ronda el 75% que mencionábamos antes. Que por supuesto esto va a depender del nivel de entrenamiento que tenga la persona, ¿no? Profe, entonces si vos querés bajar las grasas de una persona, digamos, a nivel corporal, lo que tenés que tratar es estar debajo del 70%, entre el 75 para abajo, Claro, entre el 60, por ahí. Claro, a ver, ojo, no es que vas a bajarlas por esto, lo que tenés que, digamos como que la grasa es algo cruel, ¿no? ¿Por qué digo cruel? Digo, porque el depósito de grasa que tenemos cada una de las personas nos permitiría o nos Y daría se la adquiere energía. fácil. Exacto, se adquiere fácil, eso por un lado. El otro lado es que es difícil de utilizarlo como sustrato energético. Esa es la cuestión. Digamos, vos podés prescribir, que ustedes van a prescribir ejercicio, si me permiten esta palabra, nos pueden armar una rutina de entrenamiento, todo, la cuestión, y tratando de favorecer el uso de grasas como combustible. Y fíjense que lo que tienen que hacer para favorecer este aporte tiene que ser en intensidades bajas. Por eso hablábamos que las grasas van a ser combustible para el ejercicio únicamente ante ejercicios aeróbicos. A ver, ustedes esto lo van a decir mucho mejor y lo van a saber planificar y administrar mejor. Digamos, un ejercicio aeróbico no va a ser únicamente una caminata o un trote suave. Pueden ser otra, o pueden darlo con otra variabilidad de movimientos que de todas maneras los mantengan trabajando en intensidades bajas.
pero no necesariamente va a representar un mayor gasto, digamos. Sí va puede significar que sea un mayor sustrato para ese ejercicio. A ver, capaz lo pongo con un ejemplo para intentar ser más claro. Vamos a manejar un trote, vamos a decir un trote en esta intensidad de 60%, donde todavía hay predominio de grasas, pero es necesario, o sea, también van a estar aportando energía los hidratos de carbono. ¿Cuánto se puede sostener un trote en esta intensidad? Una hora, una persona que está más o menos entrenada. Vamos a suponer a alguien que esté más entrenado y que lo sostenga 2 horas, eh, 3 horas, pero no lo va a poder sostener más allá de eso, digamos. Te quedás sin ¿Cuánto, rodillas antes de quedarte sin grasa. exactamente, cuánta grasa gastás en esta hora? Vamos a dejar la hora entonces. ¿Cuánta grasa vas a gastar? 400 calorías. ¿Cuánto pueden ser 400 calorías de grasa? O menos. Sí, O bueno. bueno, pero dejemos ese número. No, ¿Cuánto sí, puede ser? Tenés que hacer esa cuenta dividido 9, que era el aporte de cosas. Mira, la voy a hacer en este momento. Dijimos 400. 10 gramos de grasa más o menos. 50 gramos. Claro, si 45 me da para redondear. Sí. Entonces, digamos que en una hora gasta 50 gramos por mantener una intensidad baja. ¿Y cuántas horas lo tenés que hacer ejercicio para que te baje 2 kilos de grasa esa persona? No hagamos esa cuenta porque nos entristecemos, pero a eso voy, digamos. Es el principal sustrato, no quiere decir que sea por ahí una estrategia súper efectiva para No, la decir, bueno, tendencia baja. ahora es hacer hipertrofia y hacer poco entrenamiento aeróbico. O sea, que el cuerpo vos lo tengas hipertrofiado para consumir los depósitos de grasa. Entonces, vas para ese lado. Pero no sé si iba a hablar alguien más por atrás, por ahí. Por atrás, suena raro a decir hablar por atrás, pero me pareció de fondo escuchar que alguien más quería hablar, por eso dije por atrás. Ok. No, sí, es verdad, Agustín, entonces, volviendo a vos, se está tendiendo mucho a utilizar, no sé si es exactamente con esa justificación, pero sí más desde la preservación de masa muscular o de mantener una cantidad de masa muscular que sea funcional. Ojo con esto porque digo, no piensen que mayor cantidad de masa muscular implica un mayor gasto y consumo de energía. Como si esto eso sí no es tan así, porque si lo pensamos en aumento de cantidad de masa muscular, puede haber o puede representar mayor cantidad de energía de desgasto, pero no es significativo como para decir o como para justificar, no sé, mayor cantidad de ingesta. La ingesta va a estar dada por la cantidad de ejercicio que se haga, no por la cantidad de masa muscular que se posea. Eso es lo que quería aclarar, digo, ya que nos metimos por acá. Ok. Sí, es un conjunto de variables, en realidad. Es el balance energético y también juega también un papel importante la duración del ejercicio, la intensidad y bueno, y también la masa muscular que esté activada o la cantidad de grupos musculares que esté activado en ese ejercicio. Ni hablar que exactamente. Bueno, es complejo, ¿no? Todo eso. Y el prescribir los ejercicios, a uno como nutricionista que no se encarga de esa parte, por lo menos yo lo veo como que tiene cierto arte y por supuesto cierta ciencia de atrás. Digamos, la prescripción de ejercicios para un fin determinado, sea ese fin un descenso de peso y modificación de composición corporal o mejorar, no sé, alguna performance deportiva, eh, obviamente tiene su arte y ciencia. Por lo menos así lo veo yo, con todo el respeto que merece, digamos, decir, porque arte por ahí suena raro o suena que no lo estaría respetando y no es así, no es con la intención que lo estoy queriendo decir.
pero sí, ni hablar que son más variables las que influyen, ¿no? Acá, y lo que vamos a intentar hacer siempre es poner la mirada, o la mirada que tiene que tener en cuenta desde la nutrición, y particularmente desde la nutrición, eh, no sé si es normal la palabra, ¿sí? Pero digamos la nutrición para la salud. Entonces, como para ponerlo en gráfico, todo esto que decíamos, a bajas intensidades, el lípido, mayor aporte de los lípidos como sustrato para hacer ese ejercicio, ese movimiento, esa actividad. Y a intensidades más altas, los lípidos empiezan a descender su aporte como sustrato energético. Y esto, en parte, ya estamos terminando. Les diría, no queda mucho más que esta filmina y una más. Filmina, esta diapositiva. Que es un poco para resumir lo que vimos hasta aquí. ¿Qué efectos va a tener entonces el entrenamiento aeróbico sobre este metabolismo de los lípidos? Y bueno, va a causar algunos cambios fisiológicos. ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos que va a causar? Bueno, va a aumentar la sensibilidad de las células adiposas, o sea, las células del tejido adiposo, a la adrenalina. Y esto que va a generar que lo que es la adrenalina va a ser un estímulo más grande para la lipasa hormona sensible, que se va a encargar de esta lipólisis. Lo que también hace a raíz de es parte de los cambios fisiológicos que produce el ejercicio, va a ser el aumento de lo que son los triglicéridos intramusculares, y también va a ser una mejora de la ubicación dentro de la mitocondria. Va a haber un aumento de la densidad mitocondrial, y recuerden que esto lo dijimos, densidad, o sea, en cuanto a lo que es cantidad de mitocondrias, pero también en cuanto al tamaño de cada mitocondria. Va a haber aumento de enzimas oxidativas, hay aumento de lo que es la capilarización, ¿sí?, de las células musculares. ¿Esto para qué? Para favorecer el intercambio, lo cual se va... Hoy estoy terrible. Les decía, el aumento de la capilarización de las células musculares, lo cual junto con el aumento de la densidad mitocondrial, o sea, aumento de tamaño y de cantidad, va a favorecer el intercambio de ácidos grasos libres entre la sangre y la célula, para que la mitocondria pueda utilizar y oxidar las grasas. Va a haber también, a raíz del entrenamiento aeróbico, aumento de lo que son las concentraciones de proteínas transportadoras de ácidos grasos a través de la membrana del sarcoplasma. Va a aumentar lo que es la CPT1, y va a haber una utilización más eficiente de lo que son las cetonas. Así que hasta aquí fue la clase de hoy. Fíjense que terminamos antes de terminar el segundo enlace. No era muy largo lo que nos quedaba, porque hidratos de carbono era lo más largo, pero bueno, no sé si eh, queda alguna duda o alguna consulta. Si no, la realidad es que esta diapositiva tiene gracia, o tenía gracia, siendo que era la última y ya terminando la clase. No puse a grabar y acabamos de terminar el enlace. Profe, Esos son los 5 ¿cuándo gramos puedo tener un de... parcial? ¿Ya la próxima? Claro. El parcial no es la próxima, es la siguiente, es dentro de 2 semanas, el 23. Una clase más. Exacto. Está bien. Lo que veamos la clase que viene también va a entrar el parcial. Está bien.
Bueno, pido disculpas, no puse a grabar este último enlace. Pensé Hernán, que... Sí. esos son los 5 gramos de hidratos que te estás quedando corto de la dieta cetogénica. Sí, ni hablar, y encima viste que hasta me están jodiendo la voz. Sí. Bueno, buen fin de profe. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Buen fin Buen de, fin de profe. para vos también. Gracias. Gracias, abrazo. Por favor, abrazo. Nos vemos la próxima. Adiós, Miriam. Buen fin de... Profe, Sí, Natalí. ¿tuvo una clase anterior antes que esta? Sí. Y bueno, ¿y por qué no sube esta parte de la clase que no grabó de la clase anterior? Es que fui a otro ritmo con ellos. Ah, No sé si coincide. Digamos, aparte con ellos me había trazado la vez anterior, entonces no habíamos terminado de ver hidratos de carbono. uy, qué cagada. Sí, por eso no, Bueno, no disculpen. importa, no pasa nada, profe. Tenemos los Bueno, power, exacto, eso lo van lo a tener, estudiamos eso de ahí, ya cuéntenlo. está. Tranqui. Sí, dale, ni hablar. Bueno, No, profe, gracias a ustedes por la paciencia y bueno, y por la buena no, onda por de favor. entender esto. Nos vemos, buen fin de. Nos vemos, buen fin de...